Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este tiempo precioso en la presencia de Dios para compartir el pan de su palabra y poder ser edificados como Dios quiere que lo hagamos. El Señor ponía esta palabra precisamente en la serie que estamos trabajando sobre favor inmerecido. Gracia es favor inmerecido. Gracias por el contador de tiempo. Y el Señor me ponía el tema sobre sacerdotes más allá del velo. Fíjense que es interesante porque más allá del velo hay un ejercicio que lo tenemos que aprender a desarrollar. Primero tendríamos que saber elementos como qué es el sacerdocio, qué es el velo y qué es lo que se hace más allá del velo. Porque está establecido, por lo menos en el nuevo pacto, por la sangre de Cristo, que el camino fue abierto para llegar hasta el trono del Padre. Y esa ilustración que usted ve en pantalla era la experiencia prácticamente del sumo sacerdote que entraba una vez al año ante el arca del pacto. Y el arca del pacto había sido un diseño que Dios le mostró a Moisés específicamente. No justifica eso hacer diseños nuestros ahora en el sentido de si Dios permitió la elaboración de esas imágenes o ese tabernáculo como tal, fue a Moisés quien le ordenó, porque luego Dios dice no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero lo interesante es que era la ejemplificación o el ejemplo de lo que sucede en el cielo, no con figuras hechas, sino en la realidad de seres vivientes que están en la presencia de Dios en lo que a Él se ofrece. Entonces, a partir de acá, Jesús en Marcos 4:23, vamos a ver a partir de acá, que se encuentra con una mujer que no era precisamente, en Juan 4:23, que no es una mujer precisamente religiosa, pero era practicante de algún rito, de algún culto, y había escuchado las tendencias respecto a la adoración que se daban dentro del pueblo de Israel, como se daba dentro de la comunidad a la que ella pertenecía, que eran los samaritanos. La mujer samaritana llega a ese pozo precisamente no en la mejor condición para hablar respecto a lo que había que ofrecer con Dios. Era una mujer que tenía 5 maridos y el que tenía en ese momento no era su marido, le dice Jesús. Y la conversación fluye de tal manera que ella dice, ustedes dicen que se debe de adorar en tal monte. Nosotros los samaritanos decimos que debemos de adorar en otro monte. Y Jesús detiene la conversación y le dice, mujer, la hora viene. Y ahora esto es el versículo número 23. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Esto es impactante, saber que Dios esté buscando y dé el perfil de lo que Él está buscando. Como cuando usted dice, voy a aplicar a un trabajo y publicaron el perfil del puesto. Y usted califica cuando compara, debe de tener estas características, de tal edad, debe tener tal título, experiencia. Y usted dice, lleno todos los requisitos. Seguramente puedo aplicar a esa plaza. Dios aquí lo que está dando como requerimiento es adorar en espíritu, pero Él está buscando a los que adoran en espíritu y en verdad. Entonces, si Él hace una aclaración tan tremenda, es porque hay otro tipo de adoración que no precisamente es en el espíritu y que tampoco es en verdad. Ahora, es muy delicado caer en un patrón de adoración y la adoración puede ser definida desde muchos puntos bíblicos. Las diferencias que pueden haber entre el servicio, la alabanza y la adoración pueden ser tan tremendas. La oración misma puede a veces, si puedo explicarlo de esta manera, la oración misma puede entrelazarse a veces en la adoración, pero hay un nivel más profundo de relación
cuando entramos hasta la adoración en espíritu y en verdad. Entonces, Jesús anunció esto y en el versículo 24 de Juan 4 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y es acá donde nos compromete a aprender por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, del cual Jesús dijo que nos guiaría a toda verdad, a cumplir una función tan especial, hermano. Tan especial es el hecho de ser adoradores y saber que el Padre no se encuentre en esa condición y poder complacer su corazón. Porque la adoración es contemplación, la adoración es rendición. La adoración es ese momento en donde tú no solamente hablas de lo que Dios hace, sino eres capaz por el Espíritu de discernir lo que Dios es, quién es Dios, no solo lo que Dios hace. Porque podría ser que haya gente, si lo puedo trasladar a un ejemplo muy humano y muy práctico, sencillo, si a usted le parece, si un padre, si un hijo dijera en la calle, le preguntan, ¿quién es tu papá? Y él diría, mi papá es Superman, mi papá tiene superpoderes, mi papá provee para la casa todo lo que necesito, mi papá hace, mi papá me viste, mi papá me da de comer, mi papá me cuida, mi papá, todo lo que él hace. Pero el concepto de adoración no va simplemente a decir lo que Dios hace, sino lo que Dios es. Y si ese chico pudiera en algún momento decir, mi papá es bueno, mi papá es único, mi padre es incomparable, mi padre es tierno, mi padre es amoroso, mi padre es en este caso, refiriéndonos a Dios, es puro, es santo. Por eso es que en la adoración, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, se habla que la mención que se hacía respecto a Dios cuando las vestiduras de Dios llenaron el templo, fue que se empezó a escuchar que se decía santo, santo, santo. Y esa es la expresión de lo que Dios es. Sin embargo, usted va a encontrar una cantidad de salmos que hablan de lo que Dios hace, que también es apropiado, y ese es el nivel de la alabanza. Pero el nivel de la adoración va más allá de lo que Dios hace y nos puede llevar al nivel de contemplar lo que Dios es. Con ese parámetro de pensamiento, hay experiencias bien tremendas en la Biblia que se dieron cuando la presencia de Dios inundó un lugar y la gloria descendió, que por cierto sería lo más importante que nos podría pasar. La vida cristiana se puede volver rutinaria cuando tú te vuelves parte de una rutina en donde probablemente al principio te parezca interesante el show que puede presentarse delante de tus ojos, pero mientras tú no seas parte ejecutante, parte viva, no el actuar, sino el promover, el ser el promotor de lo que está pasando delante del trono de Dios, no te va a interesar el que otro lo haga si tú no lo haces. La adoración es un acto individual. Cuando el Señor decide que podemos entrar hasta el trono del Padre para alcanzar misericordia, también nos enseña que el concepto fue establecido en un sacerdocio. Hoy le llamamos a esto el sacerdocio del cristiano. Ya estudiamos en los dos temas anteriores varias citas como Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6 que dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O el apóstol Pedro que escribe, hizo de nosotros un reino de sacerdotes, y algunos otros pasajes que los vamos a considerar hoy. Pero por favor, consideren lo siguiente. Un sacerdote, desde el concepto bíblico, es el que se acerca a Dios para cumplir una función. Entonces, cuando yo veo en la Biblia sacerdotes, según el antiguo pacto, por lo que el apóstol Pablo define, el antiguo pacto era la sombra de lo que habría de ser la realidad del nuevo pacto.
Y no es lo mismo guiarse solo por las sombras hasta que usted ve ya y contempla con sus propios ojos, no la sombra, sino la realidad. Y la realidad en el nuevo pacto es Jesucristo abriendo el camino para llegar hasta la presencia del Padre, confiadamente, dice el libro de Hebreos. Pero veo experiencias preciosas, como por ejemplo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 5, hay una experiencia tremenda cuando los sacerdotes tienen una función que también involucra a la música. Pero esto es tan especial porque Dios puso elementos para poder ministrar en la alabanza y en la adoración. Mire pues, dice el versículo 11, cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron, habían sido santificados y no guardaron sus turnos. Es que hay otra versión que dice, perdieron los turnos. Es decir, tenían un orden, había una designación de la función que cada quien iba a desempeñar, pero cuando la gloria de Dios descendió, se perdieron los turnos. Por eso es que la adoración a ese nivel, el entrar a la presencia de Dios, no establece moldes, no está guiándose por un esquema precisamente estudiado. Cuando el Espíritu de Dios toma su lugar, mire, nos va a conducir a hacer, a decir o va a inspirar lo que el Espíritu sabe que el corazón del Padre quiere, lo que a Él le complace. Entonces, cuando esto pasa, el tiempo no va a ser una determinante. Cuando tú te metes en la presencia de Dios y la unción del Espíritu viene, lo menos que te importa es el tiempo. Lo que no quisieras es que se acabe esa gloria. ¿Dicen amén? Y esa gloria se convierte en el combustible que te inspira, que te hace venir. El salmista, cuando entendió esto, dijo, amo yo tus atrios, dice, amo yo la casa de Jehová. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero un día haciendo ¿qué? Un día, mire, las cosas cada vez van cambiando, pero sin embargo los principios bíblicos permanecen aunque el tiempo pase. Y yo veo los parámetros de adoración en el contexto bíblico y veo gente practicando determinadas formas, y es de ahí donde aprendemos, ahí sí lo puedo decir, el patrón original con el que Dios establece un marco para no salir y perdernos. Hoy hay tantas cosas en la modernidad que nos permiten desarrollar el servicio. Podemos ver luces de colores, podemos ver humo, podemos ver tantas cosas que pueden ser parte de la celebración. Yo creo que si la fiesta empezó en el cielo, yo no creo que en el cielo haya oscuridad, lógicamente va a haber luz. Que el enemigo haya utilizado elementos para sus fiestas no quiere decir que a él le pertenezcan. Pero, escuchen, pero es un riesgo que alguien se quede solo en el show y se pierda de la bendición. Es un poco doloroso ver actualmente muchos de los servicios. Ve usted transmisiones en la televisión a veces y ve a todo mundo durante el tiempo de adoración y de alabanza. Los músicos se dedican a hacer el gran show y a pasar el rato, y la gente que está ministrando supuestamente en la presencia de Dios se le va el tiempo en agarrar el teléfono y en grabar no diría al hermano, sino casi que al artista. Y aquel tiempo que pudo haber sido para entrar y buscar que la presencia de Dios llenara, se convirtió en el tiempo en el que nos divertimos, o por la música o por el show que se presenta, y es muy doloroso que esto pase, porque lo único que puede transformar un corazón es la presencia de Dios. Pero tenemos que aprender a hacerlo. De ahí la importancia de este tiempo para poder aprender. La Biblia dice, mi pueblo perece, o mi pueblo fue llevado cautivo, dice, por falta de conocimiento. Me impresionó una versión que leía y decía, mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. Talar es cortar un árbol y olvidarse del fruto. Pero el pueblo que es instruido por la palabra de Dios
encuentra el camino. Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, un tema tan importante como que Dios esté buscando adoradores, lo podemos encontrar dirigido por la palabra de Dios. Vea, en el versículo 12 de ese capítulo de Segunda de Crónicas 5 dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, todos los de Emán, todos los de Jedutum, juntamente con sus hijos y hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. A mí me impresiona porque el 120 en la Biblia es un número que representa muchas cosas relacionadas con la gloria de Dios. Habían 120 reunidos en el aposento alto cuando el Espíritu Santo vino en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y fueron llenos con el Espíritu Santo. Pero estos son sacerdotes que habían sido instruidos en la música y en el cántico. Ahora déjeme decirle una cosa. Una cosa es el canto que usted aprende y se le instruye. Otra cosa es el canto que aprendemos por la palabra de Dios. Solo déjeme relatar de estos tres niveles. El apóstol Pablo dice que ofrezcamos a Dios un fruto de labios que confiese su nombre. Pero también dice que podemos alabarle con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Himnos, salmos y cánticos espirituales. Pero el nivel del cántico espiritual es el nivel que menos se practica. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia no está ejercitada para esto. Sí, déjeme decirle que con algo tan elemental y básico, importante, como la oración, Jesús les dice a los discípulos, vénganse conmigo, acompáñenme a orar. Y cuando regresa los encuentra dormidos. Porque el ejercicio de la oración probablemente sea algo que se va adquiriendo progresivamente. Y les dice, ¿no pudieron ni orar una hora? La pregunta es, cuando tú oras y cuando adoras, ¿por qué te desesperas y crees que es mucho el tiempo en el balance, por ejemplo? Porque cuando uno no está entrenado, sería como que si yo entrara a un ambiente que para mí no es común. Pero cuando yo entro a un ambiente en donde yo sé que la presencia de Dios me ha llenado y me ha sustentado y no quisiera salir de ahí, yo no quisiera que el tiempo se acabe. Fíjese que en el aposento alto, esos 120 no fueron los que empezaron. Fueron los que permanecieron y perseveraron, porque esperaron, hermano, 50 días. Y Jesús les dijo, no se vayan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ir a orar y pasar ahí en horas. No estaban chequeando el celular, no estaban mensajeando. ¿Qué estarían haciendo? ¿Jugando juegos de mesa? ¿Qué estarían haciendo? A ver, vamos por el día 25 y nada pasa. Echémonos un partidito, vamos a la chamusca, vamos pues. Oramos 5 minutos y de ahí nos vamos a echar un churrasquito. ¿Qué cree que pasó ahí en esos 50 días? Porque la palabra penta es 50 y el Pentecostés es que había un cumplimiento con las fiestas judías y lo que aquí pasó. Pero déjeme decirle esto. Estos sacerdotes sí conocían esa función. 120 que tocaron la trompeta. Ahora, detalles que no los vamos a pasar por alto. Había designaciones de levitas y los levitas eran la tribu sacerdotal. Cantores. Entonces habían sacerdotes instruidos en el cántico. Había de los hijos de Asaf, de Emán y Jedutum, que estos tres fueron escogidos por la instrucción y la habilidad que Dios les había dado en el campo de la música. Pero ellos, juntamente con sus hijos y sus hermanos, por eso es precioso cuando un hijo ve a un padre adorar, alzar sus manos, entrar a la presencia de Dios. Seguramente estos fueron instruidos con hijos y hermanos, vestidos de lino fino. Habían vestiduras aquí involucradas y estaban con címbalos y salterios. Los címbalos son estos platos que ahora nosotros empleamos y que producen ese sonido de vibración que exaltan.
Pero aparte de los címbalos, dice que habían salterios y los no son salterios. Había un hermano que por no informarse un poquito decía, Señor, yo te alabaré con salterio. Y para él esto era el salterio. Y no era ese el punto. El salterio es un instrumento. Y dice, y arpas al oriente del altar, hasta la ubicación donde estaban. Pero mire lo que sucedió cuando tocaron. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, que era lo que hacían, alabar y dar gracias, a medida que alzaban la voz con trompetas. O sea, que hubo un nivel, hubo una permanencia, hubo un tiempo, no de show, no de trabajo de espectadores y los sacerdotes tocando, sino hubo un involucramiento del pueblo, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, diga conmigo entonces, dígale al que está a la par, entonces la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová se llenó de una nube. Ese es el anhelo más grande que puede tener nuestro corazón. Ese es el anhelo más grande. Y yo se lo pido al Señor, porque una casa sin nube es una casa que aburre. Una casa sin presencia de Dios, mucho podrán ensayar los hermanos de la alabanza. Y la técnica es importante, porque luego yo voy a encontrar por la misma escritura que escogieron gente instruida, pero mucha podrá ser la instrucción y a veces eso se convierte en un bloqueo, porque se confía más en la instrucción, en la habilidad que se tiene, que en la sencillez para buscar la presencia de Dios. Yo quiero invitarte a algo. Cuando vengas a la presencia de Dios, olvídate a veces hasta de lo que de aquí enfrente te pudiera estorbar. Y por supuesto, qué responsabilidad para el ministerio de alabanza, dirigir al pueblo a un tiempo de adoración, no a un programa de coros, que no me aparto de que sea importante programar y tener un listado. Pero cuando el Espíritu te guía a toda verdad, ese listado puede ser útil. Pero ¿qué si Dios quiere ministrar ese día un momento según la necesidad que el pueblo trae, y el director está más enfocado en su momento y en su listado? Y ahora viene de la guitarra y se va a echar su solo, y él le da con la guitarra y se olvida a veces del propósito. Pero ¿qué tal si él lo hace y lo hace como debe, pero en la presencia, y le ministra a Dios? Eso es glorioso, porque también la habilidad no se la dio para esconderla, se la dio para ofrecerla a Dios. ¿Y qué sucede con el juego del pueblo y el ánimo? El juego no dije fuego, juego. Jugar con el ánimo del pueblo. Si la nube no está, el director se puede parar aquí. Alabe a Dios. Grita, hermano. Diga aleluya. Levanta sus manos. ¿Cuántos pueden saltar? ¿Cuántos pueden danzar? Y pareciera que nosotros empujamos para que la gente se anime y el ánimo venga y la gente se vaya bendecida. Se puede ir emocionada. Pero cuando la nube desciende, ¿sabe qué pasa? Lo que hay es rendición. Lo que hay es rendición. Y es el riesgo a veces de los conciertos o de las actividades que terminan más en una especie de presentación y de concierto, porque la gente sale emocionada. Pero yo he ido a conciertos en donde la presencia de Dios descendió porque uno, el que lo estaba haciendo, no quería dar un show, quería reunir a ese pueblo y levantar un altar a Dios. Y dos, los que fueron a ese concierto, aprendimos a meternos. Y entre aquella multitud y ver a otros que perdieron su rato, probablemente te vino la necesidad de postrarte, de olvidarte de todo, y te pegaste la mejor celebración que pudiste haberle dado a Dios. Entonces, la nube llenó la casa y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube. Se les quedó por un lado el listado de coros, se les quedó por un lado las partituras, se quedaron por un lado todos los arreglos, y seguramente la gloria de Jehová, dice, había llenado la casa de Dios. Y cuando la gloria viene, lo más que te quedan son rodillas al suelo,
Cuando la gloria de Dios desciende, lo mínimo que puede pasar es que tu corazón no se conmueva y se doblegue ante la presencia. ¿Estamos acá? ¿Anhelas ese tiempo? ¿Deseas que la gloria de Dios llene tu casa, que la gloria de Dios llene esta casa? Y no va a pasar solo acá, porque esto empieza en la casa, en la intimidad. Hay tiempos de adoración que tú puedes desarrollar. Hay tiempos de oración de los cuales Jesús dice que cuando ores puedes cerrar la puerta de tu cuarto y ahí, solito en tu recámara, Dios va a empezar a escuchar y luego lo que hiciste en privado, Dios lo va a recompensar en público. Pero sabes que no tendría sentido que tú, porque te vas a desesperar. Si vienes a la iglesia, hermanos, vamos a tener 3 horas de oración. Si tú no estás ejercitado, lo más seguro, y no es la cantidad de tiempo, que quede claro, lo más seguro es que ni siquiera a los 30 minutos, a los 5 minutos ya estás desesperado. Y se te acabaron las palabras. Y no hayas ni qué hacer. Y no hayas qué decir. Y empiezas a checar el reloj. Ay, ¿a qué horas pasa ese tiempo? Pero es que te están forzando a hacer algo para lo que tú no tienes intimidad. Cuando tú tienes intimidad, eso se va a reflejar y va a salir en público lo que pasó en lo privado. Entonces, el que viene conectado de lo privado va a entrar a la plataforma como sacerdote. Tu plataforma está ahí, donde estás, tu corazoncito listo para darle a Dios. Entonces yo quiero mostrarte ahorita en los minutos que me quedan algunos procesos que fueron la sombra, pero nos dejan entender mucho de ahora del proceso que nos corresponde en la realidad con la palabra de Dios. Hechos 2, en el versículo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y ese estruendo, ese viento recio, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora Jesús les dijo: no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso es que es importantísimo que antes de ir a hacer la función, aunque tengamos el deseo, aunque tengamos la disposición y digamos, yo estoy listo para ir a la obra y hacer el ministerio, yo estoy listo para que Dios me lleve, y la emoción me puede llevar, pero sin el poder del Espíritu Santo, estoy contraviniendo un principio por el cual Jesús dijo que había que esperar. Y después les dice, cuando haya venido sobre el Espíritu Santo sobre ustedes, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en lo último. Es decir, el proceso para ser testigo es primero ser lleno, porque la llenura habilita, la llenura capacita, la llenura inviste de poder. De ahí la importancia que hasta para servir en las mesas en el libro de los Hechos, dice que los apóstoles se reunieron y había que repartir comida, imagínese usted. Y hasta para quienes iban a repartir la comida, se detuvieron a buscar gente que fuera llena del Espíritu Santo. Porque para repartir comida va a haber que lidiar con un montón de inconformidades. Y si no hay una vida en el Espíritu, te vas a poner en la carne y vas a repartir carne también con tus actitudes. Enojo, insultos, y que me dijo, y que me cae mal, y que ahí hay preferencias, y que ahí no hay amor de Dios, y que estás caminando bajo tu alma y no bajo el Espíritu. Buscaron gente llena del Espíritu, porque la lucha iba a ser ganada por el Espíritu de Dios. Por eso es que el profeta en el Antiguo Testamento había dicho, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ahora, mire la importancia de que todo el que sirve busque la llenura del Espíritu. Una evidencia aquí de la llenura del Espíritu fue que empezaron a hablar en lenguas. Y yo sé que esto puede ser debatido. Hay gente que también comparto criterios. No que no sea así, porque veo como evidencia que el fluir de las lenguas vino. Por eso, mis amados, se los digo en el nombre del Señor, busquemos llenura del Espíritu. Y como el apóstol Pablo dice, anhelen los mejores dones, pero sobre todo que profeticen. Y empiezo a hablar del hablar en lenguas, del profetizar, y hay gente que no
toma esto para este tiempo, pues no lo tome, pero tampoco se ponga a razonar, porque la Biblia dice, anhelen los mejores dones. Y Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Ahora yo sé que alguien diría, no, pero es que se estaba refiriendo a las lenguas humanas, hablar francés, hablar inglés, hablar alemán. Y si no hay quien las interprete, entonces que Pablo no estaba hablando de sus idiomas como tal, aunque era un hombre muy docto. Estaba hablando de la unción del Espíritu, en donde las lenguas espirituales no son las mismas que las lenguas angélicas, ni tampoco son las mismas que las lenguas humanas. Las lenguas angelicales, de las que Pablo dice, si yo diera todos mis tesoros y los repartiera entre los pobres y diera mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, yo nada soy. Y si hablara, dice, lenguas angelicales, esas son lenguas, los ángeles tienen su propio lenguaje. Pero aunque yo lo hablara, si no tengo amor, aunque yo hable lenguas espirituales, no estoy hablando angelicales, y no tengo amor, aunque yo hable en la iglesia lenguas y no tengo amor, entonces una evidencia de la llenura es el amor. Y aquí es donde yo comparto esto. Dijo un hombre de Dios muy, muy reconocido, la evidencia de la llenura en el espíritu no es solo hablar en lenguas, es que aprendes a controlar la lengua que tienes. Porque puedes hablar en lenguas y gritar en lenguas y no puedes controlar el dejar de hablar de quien no debes. O tu lengua te ata y te trae desgracia muchas veces porque los dichos de tu boca son movidos por el alma y a veces no por el Espíritu de Dios. Pero que quede claro, el Espíritu de Dios vino. ¿Y sabe qué pasó ahí en el plano? Los sacerdotes fueron investidos, habilitados de tal manera que viene un tiempo precioso a la iglesia y es el inicio. Yo quiero ir al libro de Éxodo en el capítulo 20 y chequear aquí algunos puntos, como por ejemplo, dice la Biblia que Moisés fuera el único designado por Dios para acercarse a él. Quiero que observe esto porque va a ser muy importante para que entendamos cómo ahora el camino nos fue abierto a nosotros. Estoy en el capítulo 20 y versículo 21. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Por favor, voy a leer algunos versículos a propósito, porque es la palabra de Dios la que nos debe enseñar. Y si usted está acostumbrado a leer la palabra de Dios, no se me tendrá que desesperar. ¿Amén? ¿Trajo Biblia? Si no, sí se me va a desesperar. ¿Amén? Vaya. ¿Trajo Biblia? Va, y si no, acérquese a un cristiano ahí a la par. Gloria a Dios. Abra su Biblia o encienda su Biblia, una de dos. Fíjese pues, Moisés se acercó y los demás estaban a distancia, dice. El Señor le dijo a Moisés, sube, ahora estoy en Éxodo 24:12. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Versículo 13. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedaron aquí con ustedes, se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte. Qué tremendo que cuando alguien se acerca, porque Dios le permite acercarse, hay una nube de gloria que te va a envolver. Y sin importar que estés en el templo o estés en el monte, la nube vino en el aposento alto. ¿Estamos acá? ¿Sí? Pero a Moisés la nube le vino en el monte. Y aquellos otros la nube que llenó el templo. ¿Te das cuenta que la gloria de Dios puede descender como una nube? ¿Qué tal si llena tu habitación? A veces estás en tu cama, entre tus sábanas, y empiezas a sentir la presencia de Dios y tu corazón a quebrarse. A veces puedes ir manejando y la nube empieza a llenar tu camino. Ahí vas en el carro manejando y con tus lagrimotas aquí.
nomás que no cierres los ojos manejando. Ibas agradeciendo, pidiéndole a Dios. Esas experiencias, hermano, esas experiencias no se comparan ni siquiera con un buen programa de un culto. Porque eso es lo que anhela nuestro corazón. Ahora déjame decirte, no es el pastor el que va a provocar las nubes solamente. Dije solamente porque sí tenemos responsabilidad los que dirigimos, los que ministramos, los que estamos al frente guiando al pueblo. Debemos de pedirle al Espíritu que nos guíe y que el pueblo aprenda a ser guiado por el Espíritu, porque va a encontrar gente que muchas veces, lejos de guiar, le va a bloquear. Pero si tú eres guiado por el Espíritu, vas a sobrepasar hasta el que te bloquea. Ahora ten presente en el versículo siguiente, en el 16, por favor, observa: y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, llamó a Moisés. Hermano, qué tremendo ha de ser pasar 7 días ya en la gloria. Es que es impactante, porque por eso cuando Moisés baja de acá, su rostro reflejaba gloria. Esto es glorioso. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, hasta las arrugas van a decir stop. Hasta la cara te va a cambiar, o arrugado pero ungido y contento. Pero dése cuenta, podemos subir nosotros acá y del tiempo de intimidad, estamos acá, que hayamos tenido con Dios, no es nuestro mérito, es su gracia. Es la certeza de acercarnos al trono de un favor que no merecemos, lo que abre la gloria. Llamó a Moisés, versículo 17. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. ¿Quién estaba en la cumbre del monte? Moisés. ¿Dónde estaban los israelitas? Se recuerda que vimos que estaban a distancia. No se les permitía a todos entrar. Pero luego, en el versículo siguiente, dice, perdón, me pasé acá, el 18, ¿verdad? Moisés se internó en la nube y subió al monte, y ahí permaneció 40 días y 40 noches. Ahora, quiero que se vaya conmigo, por favor, a Éxodo 27, y antes de leer esa cita, porque ya voy terminando. Dios luego designa por primera vez a un sacerdote con las funciones posteriores a Moisés. En ese momento solo a Moisés se le permitía el acceso. El pueblo se quedó abajo, Aarón y Hur, como aparezca en su versión, y los ancianos designados 70 se quedaron a distancia. El pueblo tenía problemas, consultaba con ellos. Moisés estaba en la gloria, los demás estaban en otra dimensión más baja. Pero ahora viene Dios y dice, voy a escoger a alguien, porque esto va a ser heredado, va a ser generacional el sacerdocio. Y en el capítulo 27 de Éxodo y versículo 21 dice, Aarón y sus hijos deberán mantener encendidas toda la noche en presencia del Señor en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre por todas las generaciones. Pero aquí es Moisés ministrando en un tabernáculo, teniendo que tener encendidas las lámparas del candelero. Aquí ya no es Moisés. Pero ¿en qué momento Aarón fue designado? Lo que a mí me impresionó de este punto es que él lo tenía que hacer fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. ¿De qué cortina? ¿De qué velo? Por eso el título que da lugar a este tema de hoy es sacerdotes más allá del velo, más allá de la cortina. ¿Qué pasa más allá de la cortina? Porque la nube vino y esta gente, aunque no había una cortina delante de ellos, sí botaron algo en su corazón, en su mente, en su entorno, y les permitió vivir una gloria impresionante. Quiero que vea el momento en el que Aarón es llamado en el Levítico 8. El Señor le dice a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras,
toma a Aarón y a sus hijos junto con las vestiduras, lleve la cuenta, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros, el canastillo de panes sin levadura, solo ahí van 5 cosas, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Observe que Dios le ordena a Moisés preparar a Aarón para una función sacerdotal. Pero junto con esa función, le pide vestiduras, aceite, un sacrificio de un novillo expiatorio, carneros y canasto de panes. Hay elementos que el sacerdote va a utilizar cuando pase a la función que le corresponde en el tabernáculo. Ahora, posterior a esto, Levítico 8:4. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Ahí Moisés les dijo: esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica, se la ciñó con la faja, luego le cubrió con el manto, encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral, sobre este puso el urín y el tumín. Y por último, le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Aquí ya no solo es la designación de un sacerdocio, sino la habilitación con todos los elementos que se pudieron haber considerado. Si eso pasó en un pacto antiguo, que el Señor lo cumplió y lo declaró cerrado, ¿qué sucede ahora en el nuevo pacto? Que no es la sombra, sino es la realidad. El sacerdocio original está en el Señor Jesucristo y las vestiduras están en Él. En el siguiente tema vamos a ver el cambio que Dios hizo en sacerdotes, a los que les dijo: voy a quitar tus vestiduras de inmundicia y te voy a dar vestiduras de gloria. Por cierto, los sacerdotes tenían vestiduras dependiendo de la función que realizaban. Fíjese que algo me impactó y se lo dejo para la siguiente, porque esto es lo que Dios hizo contigo. Me impactó ver que el día de la expiación era el día en el que la sangre habría de ser derramada para perdón de los pecados, para cubrir los pecados. El sacerdote tenía un tipo de vestiduras, pero pasada la expiación, el Señor le cambiaba las vestiduras por vestiduras de hermosura. Es que eso es impresionante, porque cuando el Señor te llamó a ser rey y sacerdote por el sacrificio expiatorio de Cristo, te trae nuevas vestiduras, y son vestiduras de hermosura. Ahora la pregunta es: ¿por qué a mucha gente no le interesa el sacerdocio? Porque quizás no está enterado de los elementos que Dios puso en su vida. Una tiara es una especie de corona en su cabeza. Había puesto un efod de lino. Era una especie de delantal por delante y por atrás. Eso lo ceñía con otra pieza. Había el llamado urín y tumín. Eran elementos que estaban asociados con esas 12 piedras preciosas que iban en su pectoral, en su pecho. Y cuando consultaban a Dios, esas piedras tenían una función en la respuesta que Dios les iba a dar. La guianza que el Espíritu Santo te ha dado, más allá de que tú entiendas, más allá del velo, es porque Jesús quitó la pared intermedia. Y según el pasaje de Mateo que vimos en el último tema, el momento en el que Jesús muere en la cruz y antes de expirar, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de eso había dicho: consumado es. Y cuando Él expira, cuando exhala el último aliento, en ese momento dice que la tierra tembló, y en el templo el velo se rasgó completamente, como anunciando: ya no hay más separación que no te permita entrar hasta la presencia de Dios. Sacerdotes más allá del velo son sacerdotes que saben que hay que hacer adentro ahora que el camino se abrió.
Ofrecer a Dios tu vida en sacrificio vivo, dice Romanos 12:1. Sacrificio vivo, santo y agradable. Luego Pedro dice, para que ustedes ofrezcan sacrificios espirituales. Entonces, esto es impactante. Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el santuario y todo, es el versículo 10, y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con... Voy a omitir estos pasajes para llegar a esto. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. ¿Cómo hoy Dios derrama ese aceite? Por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vienes y te metes a adorar a Dios y en el Espíritu te empieza a llenar, y de repente cuando tú sientes en tu interior brotan ríos de agua viva y tus lágrimas y tú postras y te gozas, y cuando menos lo esperas hay un fluir de lenguas en tu espíritu y pone palabras te inspira con profecía. Eso no lo podemos perder como iglesia. Ese es uno de los elementos una de las funciones sacerdotales cuando te conviertes en uno que adora en espíritu y en verdad. Ahora el tiempo nos quedó corto para luego decirte algunos puntos con los que voy a cerrar. Si me puedes acompañar a la primera carta del apóstol Pedro, porque el tiempo se nos ha ido y seguramente pues esto está bastante amplio para dejarlo ahí. Primera de Pedro 2:9 dice: ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar las maravillas, dice. Perdón, ¿está leyendo usted? Para proclamar las maravillas, pues Él los ha llamado de tinieblas a su luz admirable. ¿Alguien me puede leer el versículo 10? ¿Alguien lo puede leer? ¿Sí? ¿Quién me apoya acá? Que lo lea, el 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Porque eso opaca el sacerdocio. Ustedes antes, dice, mire qué tremendo ver la misericordia de Dios haciéndote entrar más allá del velo, para estando ahí, saber que tus vestiduras te fueron dadas y que si hoy tus vestiduras se manchan, la sangre de Cristo, dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A veces no quieres levantar tus manos porque sientes que fallaste. A veces no quieres cantar porque hay un peso en tu corazón cuando sabes que has fallado o has pecado, y lo primero que el diablo te va a decir es: no vayas a la iglesia, quédate ahí, ¿para qué vas a ir? Cuando estés bien vas. No venimos a la iglesia porque estemos bien. Venimos a la iglesia porque en ese encuentro con Dios nuestras vidas se enderezan. Encontramos reposo, encontramos paz, podemos encontrar perdón y acercarnos al trono de la gracia como sacerdotes que hoy entienden que Jesús quitó la barrera que te impedía acercarte tal y como eres. Déjame decirte esto y no quiero que se malentienda. El Señor pide que levantemos manos santas, sin ira y sin contienda, pero no te impide acercarte cuando tus manos no están santas y vienes para limpiarte. Pero el mayor engaño religioso es: si usted falló, ¿para qué se va a acercar? No se acerque. Entonces, ¿a qué vas a venir? ¿Quién más te va a limpiar? Sino su sangre, sino su favor, sino su misericordia. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro va a decir, el apóstol Pedro: ustedes son una raza elegida y un reino de sacerdotes. Solo te recuerdo la cita de Hebreos: acérquense confiadamente
al trono de la gracia. Antes no podíamos acercarnos ahí. Para alcanzar misericordia en el momento que más lo necesitan, dice. Así que no hay barrera. Las barreras van a estar en tu mente por mentiras que el diablo puso delante de ti. El camino fue abierto. Este tema va a tener una segunda parte. Sacerdotes más allá del velo. No hay más velo que te lo impida. Ponte de pie esta noche y dile gracias por abrir el camino. Yo quiero experimentar tu gloria. Yo quiero vivir el favor de tu presencia. Yo quiero ser de ese llamado que tú hiciste, parte de ese llamado en el que tú dijiste que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Quiero entrar hasta el trono de tu gracia, alcanzar misericordia, poder ser un adorador que te complazca, que halle gracia y favor delante de tus ojos. Espíritu de Dios, toma control. Llena nuestros corazones con una unción, Señor, que renueve las fuerzas, que restaure la relación, que entremos hasta el lugar precioso de tu presencia, como tú lo dijiste, que podamos deleitarnos adorándote. Probablemente el día que te llamaron, así con tus ojos cerrados, no pudiste entender ese día todo lo que implicaba un camino abierto. Esto solo es el camino para entrar al cielo, sino es el camino a la presencia misma de Dios ahora mismo. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, este es un buen momento para que puedas decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz. Sálvame, Jesús. Quiero entrar hasta tu presencia. Entrégale tu corazón a Cristo. La Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. Iglesia, te voy a invitar a que levantes tus manos si quieres hacerlo. Y si no, pues dispón tu corazón, que es lo más importante, para decirle: yo quiero cumplir esa función como tú quieres que lo haga. Enséñame. Espíritu Santo, guíame a toda verdad para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entro hoy al lugar santísimo a través de la sangre del Señor Jesucristo. Vengo para ser limpio por tu sangre. No vengo porque tenga méritos propios. No vengo porque yo sea capaz de no fallarte. Vengo porque a pesar de mis errores, tu palabra dice, Señor, que tú abriste el camino hasta el trono del Padre, y ahí encuentro misericordia y encuentro el socorro cuando más lo necesito. Hoy vengo hasta tu presencia para contemplarte. Quiero aprender a adorarte. Quiero aprender a decirte lo que tú eres, no solo lo que tú haces. Sacerdotes más allá del velo. Hoy entramos a esa presencia. ¿Quieres cantarlo y decírselo? A través del Cordero de Dios. Y entro tan solo a adorarle. Entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Una vez más. Yo entro al lugar más alto. A través del Cordero. Cuantas veces puedas hacerlo, ama entrar a su presencia. Y vengo tan solo hoy acá en la congregación.
luego en la intimidad de tu cuarto, luego en la intimidad de tu casa, en el lugar donde entres, donde puedas accesar por el camino que Jesús abrió. Ahora digámosle que le adoramos. Te adoro, Jesús. Dios hermano, qué precioso. Hay una presencia de Dios que está saturando toda necesidad. Esa presencia viene a llenar el corazón y la sed más profunda es saciada. Tu nombre es santo, Jesús. Tu nombre es santo, Jesús. Eso es, este tiempo es un tiempo de nube, de gloria en su presencia, que transforma el corazón, que renueva la vida. Ama abrir tus labios solo para Él. Es tu nombre santo.